Ahora sí. En esta clase vamos a hablar de aminoácidos, péptidos y proteínas. Van a ver que este video tiene una segunda parte, que lo hice así porque es un tema un poco largo para descargarlo más fácil. Bueno, las proteínas son dentro de este grupo de biomoléculas, las moléculas orgánicas más abundantes de las células. Si yo a una célula la deshidrato, le saco toda el agua y la peso, de ese peso la mitad se va a deber a la cantidad de proteínas que tiene, ¿sí? De todo tipo. Esto quiere decir que dentro de las moléculas orgánicas que tiene la célula, las más abundantes son las proteínas. No son todas las proteínas iguales, tengo distintos tipos, distinta función, algunas van a estar formando parte de la estructura y otras en función celular propiamente dicha. Por ejemplo, colágeno, elastina, tienen una función más estructural. Otras moléculas como la hemoglobina, la mioglobina, enzimas, anticuerpos, son más del tipo funcional. Lo que decimos es que no existe proceso biológico que no dependa de la presencia o de la actividad de algún tipo de proteína. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hablo de defensa del sistema inmunológico, los anticuerpos son proteínas. Si hablo de digestión o de metabolismo, hay un montón de moléculas que se llaman enzimas, pero que son proteínas también. Si hablo de transporte en la sangre de ciertas sustancias, por ejemplo la albúmina, también es una proteína. Entonces, en distintas funciones vamos a encontrar siempre una proteína en el medio, ya sea o que esté o que tenga alguna actividad. Desde el punto de vista nutricional, no tienen un rol energético importante, sino que son fuente de aminoácidos. Cuando uno ingiere con la dieta proteínas, bueno, ahora vamos a ver que como es un polímero, los monómeros que la componen son aminoácidos y eso cuando se digiere y se va rompiendo esa proteína, voy teniendo aminoácidos que voy a usar en otras funciones del organismo. Entonces, no tienen un rol energético importante porque, bueno, esto lo habrán visto en nutrición también, porque cuando el organismo necesita energía, primero va a utilizar hidratos de carbono. Es como el gasto rápido energético, que le proporciona calorías para usar en alguna función. Después, cuando uno se queda sin hidratos de carbono, acude a los lípidos, que son de reserva, que tienen muchas más calorías, digamos, por gramo que un hidrato de carbono. Por eso, cuando se hacen dietas para adelgazar, si uno restringe los hidratos de carbono, el organismo va a buscar a la reserva de los lípidos. Aunque no sea lo ideal, porque como ustedes saben, las dietas tienen que ser balanceadas, pero es el fundamento. Si un organismo no tiene ni reserva energética, ni en hidrato de carbono, ni en lípido, cuando empieza a consumir las proteínas, ya hablamos de un estado de desnutrición. ¿Sí? Esas personas que empiezan a quedarse sin masa muscular, desnutridas, bueno, un poco para relacionarlos con nutrición. Entonces, cuando hablamos de composición, hablamos de carbono, hidrógeno y oxígeno, como toda molécula orgánica que estuvimos viendo ahora, y nitrógeno. O sea, el esqueleto carbonado con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Decimos CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En todas las proteínas. Después, casi todas tienen azufre. Algunas pueden tener fósforo, hierro, cobre o zinc. Tienen gran tamaño, son grandes y tienen un alto peso molecular. Pesan mucho. Hablando de moléculas, ¿no? Por supuesto. Son polímeros, o sea, moléculas grandes, macromoléculas, formadas por monómeros que se llaman aminoácidos. Entonces, si yo comparo el ejemplo este de la pared con los ladrillos,
los ladrillitos o monómeros son aminoácidos y los polímeros son las proteínas. Las uniones covalentes que mantienen unidos a estos monómeros o ladrillos, las vamos a ver adelante, un poquito más adelante, se llaman enlace peptídico. Cuando yo tengo 50 aminoácidos más o menos, digo, a ver, cuando se unen los aminoácidos, lo primero que forman es un péptido. Cuando se unen 50 aminoácidos, tengo hasta 10 aminoácidos, un oligopéptido. Hasta 50 aminoácidos, un polipéptido. Y más de 50 ya estamos hablando de proteínas. Quiere decir que la proteína tiene más de 50 aminoácidos. Por eso yo les decía que lo que estamos viendo hoy es aminoácidos, péptidos y proteína. El péptido es como una proteína, pero chiquito, que no llega a tener 50 aminoácidos. El oligo es porque tiene muy poquitos, es decir, hasta 10. ¿Sí? Sepan eso, que el péptido es como la proteína, pero más chica. No llega a ser, o sea, tiene todas las características. Estamos hablando de número de monómeros nada más. Porque van a leer péptido, proteína. Entonces, aminoácido es el monómero. Cuando se unen hasta 50 son péptidos y de más de 50 proteínas. Entonces, si hablamos de aminoácidos, que dijimos que son los monómeros que se unen entre sí, se van a unir por enlaces covalentes formando estos péptidos o proteínas. El enlace covalente acá se llama enlace peptídico, cuando hablábamos de hidrato de carbono era el glucosídico, y se da entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente. Este es un aminoácido, tiene un carbono que se llama carbono alfa o quiral, que es el que tiene unido el grupo carboxilo, estoy hablando de grupos funcionales, ¿sí? Y el grupo amino. Después tiene el R, que le llamamos residuo, que depende de lo que tenga acá, va a ser un aminoácido o el otro. Entonces, R es lo que esté pegado acá, a este carbono, que a la vez tiene el grupo carboxilo y el grupo amino. De acá, lo que vamos a decir, que lo vamos a ver más adelante, es que este grupo carboxilo le confiere, como puede perder un protón, que acá lo perdió, propiedades ácidas. Y como lo puede tomar, le da propiedades básicas o alcalinas. Ven que nos estamos refiriendo a las primeras clases. Bueno, esta es la tabla de los 20 aminoácidos. No lo tienen que saber, tienen suerte, yo sí los tuve que estudiar de memoria alguna vez, pero como digo, esto está en los libros y es mejor aprender a razonar que a memorizar. Bueno, se ve medio chiquito, pero lo que está en negro es lo que es común a todos los aminoácidos, que es esta parte. Esta. Y lo que está en rojo es este R, ¿ven? ¿Qué es lo que va cambiando? Entonces, si tiene solo un carbono, un grupo metil, es la alanina. Si tiene todo este grupo es el ácido glutámico. Si tiene esto es la leucina, la serina, la arginina, a ver, la cisteína. Ven que algunos tienen azufre acá. El triptofano, la tirosina, bueno, la glicina, que es el más común, el más chiquito porque tiene solo un hidrógeno. Como ven, todos tienen el carbono al que se une todo lo demás, el grupo amino, el grupo carboxilo, que está acá más detallado. En la imagen anterior estaba como resumido, pero se escribe así también. Y lo rojo, que es todo lo que va cambiando, que eso hace que un aminoácido sea distinto al otro. Entonces, lo importante es aminoácido. Quiere decir que tiene un grupo amino y un grupo ácido unidos al carbono. El R le va a dar la diferencia estructural. Entonces hay 20 aminoácidos que son como las letras de un alfabeto. Según se combinan van a dar una proteína u otra. La proteína serían como las palabras, ¿sí? Si yo tengo serina, leucina, triptofano, tengo un péptido. Si yo tengo triptofano, serina, leucina, glicina,
proteína tengo otro péptido. De esa combinación de esos 20 aminoácidos se van formando las distintas proteínas con las distintas variables. Esos 20 aminoácidos se pueden combinar de maneras casi infinitas. Bueno, y acá cuando ese R tenga grupos no polares o hidrófobos, obviamente le van a dar a la proteína esa característica. Si tiene grupos polares, sin carga, o tengan carga positiva o tengan carga negativa, van a ir dándole una característica distinta a la proteína, ¿sí? O sea, la proteína va a tener una característica final que va a depender de los aminoácidos que la conformen y de esos grupos funcionales que se están uniendo acá, ¿sí? O sea, si yo tengo una proteína que tiene solamente esto, tiene una característica. Si tengo una proteína que tiene muchos de estos grupos que tienen amino, va a ser más alcalina por ahí que otra. Si tengo una proteína que tiene mucho ácido glutámico, va a ser más ácida, por ejemplo. Resumiendo, importante, a pH 6 o 7, que es el celular, no el de la sangre, el de la célula, hay aminoácidos que van a ser polares neutros, otros van a ser con carga positiva, otro con carga negativa extra, ¿sí? O bien no polares. Eso se los va a dar el R, esto, porque esta característica de una carga negativa y una positiva la tienen todos. Dependiendo de lo que tenga acá, le van a dar cargas extras o neutras o lo que fuera. Estos 20 aminoácidos son los comunes, los corrientes, ¿sí? También hay otros que son poco frecuentes, por ejemplo la hidroxiprolina, que está muy presente en el colágeno, la desmosina en la elastina, y algunos aminoácidos libres que no llegan a formar proteínas como la citrulina, ornitina, que son muy importantes en metabolismo. Lo habrán escuchado que se usan en esas cremas para la celulitis. Bueno, lo importante es que están sueltitos. Hablamos en general de esos 20 más comunes. Entonces, las propiedades ácido-bases de los aminoácidos. Piensen que el aminoácido está en solución acuosa, porque como dijimos en la primera clase, el organismo tiene agua y todo ocurre en un medio acuoso. Entonces, ese aminoácido va a ser como un ion dipolar, o híbrido, o anfótero. Anfótero, anfi viene de ambos, quiere decir que tiene las dos cargas. Es decir, que tiene carga positiva y carga negativa. Se comporta como anfolito. Por ejemplo, no se mareen con estas cosas, ¿no? Como catión va a tener un protón de más. Cuando cambia el pH puede tener los dos. Y a otro pH puede tener una carga negativa, ¿sí? Eso va a depender del pH del medio. Bueno, acá vean el enlace peptídico. Si tengo dos aminoácidos, se van a unir por el carboxilo de uno y el amino del otro, perdiendo agua. Acá se forma H2O, agua, y esto es el enlace peptídico entre el carboxilo terminal de un aminoácido y el amino terminal de otro. Entonces, cuando yo tenga una molécula, una proteína, siempre voy a tener lo mismo acá. Un aminoácido se unió con otro, perdió agua, tengo el enlace peptídico. Esto sería un dipéptido, formado por dos aminoácidos. Y esto es una proteína, donde acá tengo la alanina, la glicina, la tirosina, el glutámico, la valina, la serina, formando un péptido, porque tiene menos de 50 aminoácidos. Entonces, en el medio están todos los enlaces covalentes peptídicos, y en los extremos tengo el amino terminal y el carboxilo terminal. Imagínense en una fila de personas, las manos serían los carboxilos o los aminos de cada aminoácido, que sería cada persona. Si se agarran todos de las manos,
las dos personas del finales, de los extremos, van a tener una mano libre. Uno va a ser la derecha y en el otro va a ser la izquierda. Serían los aminos y el carboxilo terminal, y las personas del medio van a tener las dos manos unidas a otro, que serían los enlaces peptídicos. Y ven cómo esos R's quedan como afuera del enlace peptídico. De vuelta acá el enlace peptídico, el nitrógeno, el carbono, para que vean cómo se orientan en el espacio. No se olviden que estas líneas están representando los enlaces covalentes, que no son otra cosa que los electrones compartidos. Nosotros acá lo estamos escribiendo para entenderlo, pero en la realidad es que esto son átomos unidos por enlaces, compartiendo electrones, formando moléculas y así. Imagínense el grado de complejidad. Entonces, un péptido se forma de la unión de dos aminoácidos entre sí mediante un enlace covalente, que es el enlace peptídico, entre el carboxilo de un aminoácido y el amino del siguiente. Si tengo dos aminoácidos es un dipéptido, si tengo 3 un tripéptido, más de 10 un polipéptido. Por ejemplo, el glutatión, las hormonas como la angiotensina, oxitocina, glucagón, vasopresina. Oxitocina es importante en el parto, ustedes saben, glucagón en el metabolismo de la glucosa, vasopresina y angiotensina en las funciones renales. Muchos antibióticos son polipéptidos. Cuando hablamos de más de 50, decimos proteínas. Entonces cada proteína tiene aminoácidos intermedios comprometidos en el enlace peptídico, un extremo N-terminal y un extremo carboxiterminal. Acá, enlaces peptídicos en el medio, un extremo carboxiterminal, un extremo aminoterminal. Las propiedades ácido-base de los grupos terminales y de los R's de las cadenas laterales, es decir, cuando yo tenga distintos R's y a la vez los grupos terminales, si la proteína tiene mucha lisina, arginina, histidina, va a tener carácter básico porque estos aminoácidos tienen grupos aminos extras. Si hay muchos aminoácidos como aspartico, glutámico, tienen más carboxilos, entonces va a ser un poco más ácida que lo común. Debido a esto, tienen capacidad buffer, ¿sí? Porque estos grupos pueden captar o ceder protones según sea la concentración de protones de la célula. Si la solución es muy ácida, hay alta concentración de protones, los grupos aminos la van a captar. Si la solución es alcalina, los grupos carboxilos van a tender a liberar ese protón. Volvamos acá a ver. Acá. Si la solución, no, esta. Piensen que la proteína, lo que les decía antes, si está formada por si tiene muchos ácido glutámico o ácidos aspárticos, tienen carboxilos extras. Entonces esa proteína va a tender a ser un poco más ácida que lo normal. Y por otro lado, a ver, acá no encuentro la que les quiero mostrar. Acá. Si yo tengo una proteína formada por aminoácidos donde estoy en un medio alcalino, este protón de acá, la proteína lo suelta al medio. Si el medio es ácido, este amino de acá tomó ese protón que está en el medio. Entonces actúan como buffer. Si refrescan los conceptos de las primeras clases, que era un buffer que podía captar o ceder protones según el pH del medio para tender a mantenerlo constante dentro de lo que necesita la célula, al pH celular. Porque acuérdense que las células necesitan trabajar condiciones de homeostasis, que es que el medio tenga una característica que se mantenga.
a niveles de temperatura, presión, pH. Bueno, ¿cómo es la estructura de las proteínas? Se clasifica o se diferencia estructura primaria, secundaria y terciaria. La primaria está por el número y tipo de aminoácidos, es decir, qué aminoácidos la conforman, que están unidos entre sí. Dispuestos ordenados dentro de una cadena, esa cadenita que va formando el polímero. Esos 20 aminoácidos se pueden asociar en distintas combinaciones, como les decía hace un ratito, y eso le va a dar la característica de las propiedades funcionales a la proteína. O sea, si yo tengo arginina, lisina, metionina y así tengo una proteína, si se unen de una combinación diferente, tengo otra proteína que va a tener otra función y otra propiedad. Si se altera ese orden o el tipo de aminoácido, se puede alterar o inhabilitar la función. Eso es lo que pasa cuando hay mutaciones, por ejemplo. Bueno, fui a cerrar una puerta. Imagínense, si yo comparo con una fila de personas, lo tengo a Pedro, que está unido con María, que está unido con Marta, que está unido con Karen, que está unido con Pedro otra vez, que está unido con otro Pedro, que está unido con Florencia. Los primeros eran los extremos, en el medio estaban los enlaces peptídicos, ¿no? Ahora, si yo tengo Pedro, Pedro, Florencia, Marta, Marta, David, es otra proteína. Si yo tengo David, David, Pedro, Sebastián, Marta, Marta, es otra proteína. O sea, esas personas serían los aminoácidos. Según cómo se unan, en qué frecuencia y en qué orden me van a dar la proteína determinada. Y la función también, y la propiedad de esa proteína. Entonces la estructura primaria está dada por qué aminoácidos contiene la proteína y cómo están unidos en esa cadena. La secundaria es una disposición espacial, ¿sí? Cómo se ubica esa cadena en el espacio, si forma una hélice o una lámina. Lo vamos a ver acá, a ver. Entonces, esta sería la primaria, que es, cada bolita es un aminoácido. Como está unida, ven que cada color sería un aminoácido diferente. Están unidos. Si hace así como un rulo, es una alfa hélice. O si hace así como una lámina, se llama hoja plisada. Esa sería la estructura secundaria. ¿Sí? Ahora, la terciaria es la forma tridimensional en el espacio. Y eso va a estar dada por las uniones que tengan en los costados, puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro y otras fuerzas, por esos aminoácidos que quedan como para afuera del enlace peptídico. Ahora lo vemos. Y la cuaternaria es solo para proteínas que estén constituidas por 2 o más cadenas polipeptídicas. Se llaman oligoméricas, por ejemplo la hemoglobina. No tiene una sola cadena, sino que tiene 4 unidas. Sería una estructura cuaternaria. No por tener 4 cadenas, sino por tener más de una. Entonces, esta sería la estructura primaria, qué aminoácidos la componen y cómo están unidos, en qué orden. Recuerden que cada bolita no es una bolita, sino es una representación esquemática de un aminoácido. Estos son esquemas, dibujos. En la realidad, cada una de estas moléculas, les vuelvo a decir, están uniendo átomos con enlaces covalentes. Esos enlaces covalentes implican compartir electrones, ¿sí? Si se abstraen un poco del dibujo, porque el dibujo es un esquema para entenderlo. Bueno, en la estructura secundaria, entonces, la hélice o la hoja. La terciaria es cuando, cómo se unen en el espacio y adopta una forma tridimensional, que se unen a través de puentes disulfuro, azufre y azufre,
puente de hidrógeno, es como que ya va obteniendo dimensiones espaciales. La plisada y la alfa hélice es como que están más en un solo plano. Y la cuaternaria es cuando tengo, por ejemplo, dos cadenas que se unen, ¿sí? Bueno, concepto importantísimo, desnaturalización de proteínas. La desnaturalización es un desplegamiento de la estructura proteica. ¿Sí? La estructura proteica, esa proteína, se despliega. La actividad biológica de una proteína siempre ocurre a un rango determinado de temperatura y pH. La célula tiene un rango determinado de temperatura y pH que confieren la homeostasis. Si eso varía, esa proteína se desnaturaliza. Es como que pierde su forma. Agentes químicos como bases, ácidos, solventes orgánicos, agentes físicos como calor, radiaciones, congelamientos y descongelamientos repetidos, hacen que la proteína se despliegue, que esa estructura se despliegue. Se desorganiza la estructura y se pierden las propiedades y las funciones. Se rompen también las uniones que mantienen esa estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. No afecta la unión peptídica. La estructura primaria sigue intacta. Lo que pierde es la conformación en el espacio. Entonces, si yo tengo una proteína normal, así, y la desnaturalizo, ya sea porque la pongo en un pH alto o bajo, extremo, aumento la temperatura, cambio la solubilidad, se desnaturaliza, ven como que se estira, pierde esta forma espacial. Y si la renaturalizo, vuelve a la forma activa. Esta renaturalización se puede dar a veces y a veces es irreversible y no ocurre. Esto se usa mucho para investigar una proteína porque para saber, imagínense una proteína nueva, se desnaturaliza, entonces después yo puedo estudiar qué aminoácidos la componen. También ocurren en algunas situaciones no ideales, cuando la proteína se desnaturaliza, pierde su función. Esto es muy importante, lo vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de enzimas, porque cuando las enzimas se desnaturalizan a extremos pHs o cambios de temperatura alta, esa desnaturalización lleva a una pérdida de actividad enzimática. Digo enzimas porque las enzimas son un grupo de proteínas, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero sepan, entiendan bien el concepto de desnaturalización. Bueno, vamos a terminar con la primera parte con este video, clasificando a las proteínas según su composición. Y más adelante, esperen a ver, según su función. ¿Dónde está? Según su función. Entonces, según su composición, cómo está compuesta la proteína, las clasificamos en simples o conjugadas. La simple tiene solamente aminoácidos, ¿sí? Y la conjugada tiene alguna otra cosa que no sea aminoácidos. Entonces, las simples solo aminoácidos pueden ser las albúminas, las globulinas, histonas, que están en los ácidos nucleicos de la célula, las gluteínas, gliadina, escleroproteínas, bueno, simples, solamente aminoácidos. Las conjugadas es cuando se une a una parte no proteica. Por ejemplo, las nucleoproteínas del núcleo de la célula tienen histonas más ácidos nucleicos. La histona es una proteína simple, pero la nucleoproteína es conjugada con histona y ácido nucleico. Las fosfoproteínas, que son proteínas con fósforos, la lipoproteína, proteínas con lípidos, y las metaloproteínas, que son proteínas con metales. Eso desde el punto de vista de su composición. Y desde el punto de vista de su función, fibrosas o globulares.
Las fibrosas son cadenas que están dispuestas bien a lo largo o enrolladas en una misma dimensión, como formando haces. Y los ejemplos son colágeno, elastina y queratina. ¿Sí? Las fibrosas forman fibras, como haces. La queratina, que es característica del tejido epidérmico, pelos, uñas, lana, pezuña, plumas, cuernos, cuero, seda, tiene una estructura primaria de aminoácidos donde tengo mucha cisteína, con mucha azufre. Si van al cuadrito de la cisteína, de los aminoácidos, buscan acá. Si buscamos la cisteína acá, ¿ven que tiene azufre? Ahí, bueno. ¿A dónde bajé? La cisteína le da una característica particular. Cuando dos cisteínas se unen, forma cistina, unidas por ese puente azufre-azufre, que le confiere particularidades a la proteína. Entonces tenemos las alfa-queratinas, muy ricas en cistina, en lugares donde necesito mucha rigidez. La cistina, esos puentes azufre-azufre le dan mucha rigidez. Y las beta-queratinas, que tienen un poco menos de cistina, tienen un poquito de mayor plegamiento. Las proteínas del pelo, por ejemplo, tienen muchos azufres. Los líquidos de la permanente, los alisados definitivos actúan en esos puentes de azufre para desplegarlos, para estirarlos y que pierdan esa forma natural que puedan tener. Bueno, si vemos, esto sería una queratina del pelo. Ay, esperen. Si tenemos la alfa-queratina, así, se va a unir en microfibras, en macrofibras, y va en una médula y una cutícula, pero está formando parte del cabello o pelo. Y esta sería una representación molecular. Ven que están todos los aminoácidos formando como una cadena en una forma y después se van a conformar como una fibra. El colágeno no es una única proteína, sino una familia de proteínas. Es la más abundante en los vertebrados, rica en prolina, lisina, glicina, hidroxiprolina. Forma parte de todo en tejidos conectivos, tendones, cartílagos, córnea. Siempre en lugares donde su función es estiramiento. Les voy a decir algo que recuerden que el objetivo principal de esta asignatura es relacionar estructura con función. Entonces, si ustedes piensan dónde está el colágeno y qué función tiene, relacionándolo con la estructura, tendríamos que ver qué aminoácidos tiene para poder cumplir con esa función de estiramiento, cómo está formada la molécula. Por eso es que estamos viendo, la estamos encarando de esta manera. Si tengo el colágeno, formo una fibra de colágeno. Si los voy desglosando, una fibra, una microfibra, y acá aparece el colágeno. Esta disposición así en fibra le confieren a la elastina, al colágeno y la queratina en lugares donde hay, como dijimos arriba, donde hay estiramiento, donde hay donde necesito como mucha resistencia. Bueno, queratina, colágeno. Y por último, la elastina es como si fuera una goma elástica. Está en zonas donde se requiera almacenamiento de energía para estirar. Mucha capacidad elástica, como una bandita elástica que se puede expandir y volver a su lugar. ¿Sí? Si la ven, está toda enrollada. Cuando se estira, queda así. Y esto es por su formación. Le permite estirarse y volver a enrollarse. Bueno, y ahora voy a frenar el video y vamos a retomar el próximo con las proteínas globulares.